Bienvenidos todos y todas a esta nueva sesión y a este nuevo tema. Hoy vamos a tratar el tema de Max Weber, reconocido por ser quien planteó el modelo burocrático, inicialmente dentro del esquema que fue definido posteriormente como estructuralista. El autor del día de hoy, Max Weber, es un prolífico autor en términos de diferentes áreas de conocimiento. Inicialmente se puede destacar como uno de los grandes pioneros de la sociología, pero también dentro de sus trabajos tiene un gran acervo trans, pluri, multi e interdisciplinario. Esto es que tiene estudios en diferentes áreas del conocimiento humano, dentro de ellos, por supuesto, la sociología, la economía, el derecho, la ciencia política, la misma antropología y, por supuesto, la administración. Max Weber es un sociólogo alemán que nace en Prusia en 1864 y muere en Múnich, Alemania, en 1920. Era hijo de un jurista y político destacado del Partido Liberal Nacional en la época de Bismarck. Estudió en las universidades de Heidelberg, Berlín y Gotinga. Ya decíamos que se interesaba en muchos temas, pero vale la pena ver ese enfoque también epistemológico por las estructuras desde la perspectiva de la misma historia. Es decir, cuando uno habla de superestructura está hablando del derecho, de la norma, de las costumbres, y por eso hace especial énfasis en sus estudios en derecho, historia y economía. Sus primeras investigaciones versaron sobre temas económicos, algunas de ellas realizadas por cuentas de intelectuales reformistas, en ese entonces conocidos como los socialistas de cátedra, es decir, académicos que se encontraban en estas tres universidades en las cuales tuvo su vida académica, y pues las tesis socialistas en ese entonces eran muy contemporáneas y eran de amplia recepción en esos escenarios académicos. Desde 1893 se dedica a la academia en varias universidades alemanas, especialmente en Heidelberg. En alguna medida, Heidelberg fue su centro de estudios donde empieza a generar esos documentos que todos reconocemos el día de hoy como pioneros en estas ciencias. En el lapso de 1898 y 1906 deja la academia y empieza a hacer lo que hoy llamaríamos una investigaciones in situ, es decir, a tomar apuntes sobre la base de viajes que da a diferentes partes del territorio alemán. Entonces, en este sentido, le damos una adicional ciencia en la cual estuvo involucrado, es la que tiene que ver con la antropología. En 1909 funda la Asociación Sociológica Alemana, de la cual es uno de sus más grandes impulsores. Fue un gran renovador de las ciencias sociales en estos aspectos, pero diseña también, dentro de esa carrera académica, formas de abordar el objeto de estudio, es decir, profundiza en temas que tienen que ver con la epistemología y la metodología. La una como la ciencia del conocimiento en sus áreas y la otra como la apropiación en algunos momentos empíricas de esas ciencias, lo que lo lleva a ser considerado como uno de los precursores de la sociología. Weber comprende con el tiempo que el método
de estas disciplinas no podría ser seguido como una imitación de las ciencias físicas, biológicas o naturales, sino que en los asuntos sociales intervienen individuos con conciencia, con voluntad, con intenciones, con intereses y por supuesto todos ellos deben ser comprendidos por el investigador social. A propósito de esto, propone un método de tipos ideales, de categorías subjetivas que describen la intencionalidad de los agentes sociales, mediante casos extremos, puros y exentos de ambigüedad. Si bien es cierto que las ciencias sociales, las ciencias humanas, en algún momento carecen de precisión, también es cierto que estadísticamente son demostrables algunos fenómenos o algunas inferencias. ¿Sí? Por eso él puso así el método de trabajo de la sociología moderna para la aplicación de todas las ciencias sociales a base de construir modelos teóricos que centren su análisis en la discusión sobre conceptos rigurosos. Fíjense que aquí de pronto es un pionero también en la definición científica de lo que es una categoría. El primer fruto de la aplicación de este método fue la obra de Weber sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, que es publicada en 1905, trabajando sobre los tipos ideales del denominado en ese entonces burgués, la ética protestante y el capitalismo industrial. Contextualmente entonces lo estamos ubicando en términos académicos en las dos últimas décadas del siglo XIX. También estudia la moral que proponían algunas sectas calvinistas de los siglos XVI y XVII para mostrar que la reforma protestante había creado en algunos países occidentales una cultura social más favorable y que permitiera el desarrollo económico capitalista, que por supuesto era el reto que tenían en ese entonces los países católicos. Su devenir académico, por supuesto, estuvo muy vinculado también al estudio de las estructuras de las iglesias y de las religiones. Por eso se pueden encontrar dentro de sus publicaciones estudios específicos sobre las mismas. En términos generales, se puede decir que Weber busca comprender las interrelaciones de todos los factores que confluyen en la construcción de una estructura social y en particular reivindicó la importancia de los elementos culturales y las mentalidades colectivas en la evolución histórica. Por supuesto se convierte en un contradictor de las tesis defendidas por Karl Marx y Federico Engels, porque considera que la determinación económica defendida por ellos, en alguna medida influenciada por el contexto, no es precisamente el horizonte en la definición de esos modelos o categorías de los cuales hablaba él. Frente a la prioridad de las clases como motor de la historia del pensamiento marxista, se debe prestar más atención a la racionalización como clave del desarrollo de la civilización occidental. Un proceso guiado por la racionalidad instrumental plasmada en ese modelo teórico que es la burocracia. En esencia, es un exponente claro del positivismo alemán de sus días. Por supuesto, todos estos temas aparecen en su obra póstuma Economía y Sociedad, que sale publicada en 1922.
y de la cual pues vamos a hacer un estudio de un apartado específico del mismo. Políticamente, Weber fue un liberal democrático y reformista que contribuyó a fundar el Partido Demócrata Alemán. Critica en ese entonces los objetivos expansionistas de su país durante la Primera Guerra Mundial, en el lapso de 1914 a 1918, y después de la derrota adquiere gran influencia política como miembro del comité de expertos que acudió en representación del gobierno alemán a la Conferencia de Paz de París en 1918. Además, fue colaborador de Hugo Preuss en la redacción de la Constitución Republicana de Weimar en 1919. Entonces, en cierta medida es un gran tratadista en términos de estructuras jurídico-políticas y de reconocimientos en algún momento de los estados denominados posteriormente estados-nación. Hemos dicho que dentro del libro más importante encontramos el de Economía y Sociedad. Es un tratado muy amplio, de amplio contenido en términos temáticos y un contenido también propio de esos grandes analistas de finales del siglo XIX y de inicios del siglo XX, por supuesto. Pero además, por supuesto, tiene otras obras muy importantes, todas fundadoras o elementos esenciales dentro del desarrollo epistemológico de las áreas en las cuales se investigó. Por ejemplo, tiene un libro sobre la objetividad del conocimiento en las ciencias sociales y en la política social. Fíjense que ya la definición de objetividad lleva a pensar a las personas en si realmente el ser humano puede ser objetivo en torno a estos estudios, porque contaminado precisamente por el entorno, el autor a veces se olvida del objeto de estudio y sigue un sesgo en algún momento ideológico, académico o político que no permite llegar al resultado de la investigación en términos objetivos. Este debate se sigue presentando. Inclusive, algunos sectores del marxismo reclaman de que no haya objetividad en ese tipo de estudios porque en alguna medida hay proyectos políticos detrás de esas organizaciones que buscan, por supuesto, la influencia en la política. Pero uno de los libros que en alguna medida define este dilema, que ha tenido amplia discusión en el siglo XX y en estos años del siglo XXI, es de la definición del político y el científico, otra de sus obras, en la cual plantea un papel que no puede ser dual y que ve en conflicto, definiendo una disyuntiva entre si se es político o si se es científico. En este caso sería ser político o, si fuese más especializado, ser politólogo. La verdad es que ese debate se sigue dando, pero en el caso colombiano, pues la gente fácilmente pasa de la política a la ciencia y de la ciencia a la política, ¿sí? Sin seguir un hilo conductor de vida. Aquí fácilmente se puede uno encontrar con un científico, hablemos de la economía, por ejemplo, que hoy es académico, trabaja en desarrollo, trabaja en varias universidades y se vincula a la política como el ejercicio del poder en el sector gubernamental, ¿sí? De pronto en una administración de un tema específico con la economía. Por ejemplo, el ministro de Hacienda o el ministro de Desarrollo o el ministro de Vivienda pasan del sector privado al sector público y después del sector público al sector privado. Esto tiene un problema ético y moral en cierta medida grave,
y eso lo demuestra pues la historia no solo política del país y de la administración pública, sino la historia en algunos casos penal, por las implicaciones que tiene precisamente el desarrollar actividades de tipo administrativo, pero por supuesto esto se presenta. Esa disyuntiva no es una disyuntiva de pronto contemporánea de los años de Weber, sino se presenta hoy en día. Por eso en alguna medida un ejemplo podría ser de que el político en el ejercicio de la administración pública puede diseñar leyes que favorezcan al sector privado. Al volver al sector privado, el sector privado lo premia, pero él también, desde la perspectiva del sector privado, puede crear una empresa para beneficiarse de esas leyes que en algún momento impulsó por medio del lobby en el Congreso. Y ejemplos, pues, de pronto no vamos a ser muy específicos, pero hay dentro de los últimos 20 años, por no citar épocas más pretéritas. Otro texto de gran importancia es el denominado Ciencia y Política. En los tres se presenta coherencia y documentación coherente, lo que le da más fortaleza y robustez al argumento planteado por el señor Weber. Y definió algunos conceptos o categorías básicas de sociología en su libro del mismo nombre. Por supuesto, su obra más icónica y su obra más reconocida es la Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo. Y aquí pues les cuento una anécdota. Quería hacerme yo a un ejemplar de esta obra y duré como 23, 24 años para tener finalmente ese preciado libro, que no es de fácil reedición y que no se puede pues en alguna medida conseguir en términos físicos, ¿sí? Entonces ustedes pues tienen en alguna oportunidad acceso a ese material que en alguna medida a mi juicio es muy pero muy importante. Pues bien, en esa óptica de investigación podemos definir que la teoría de Max Weber definía algunos conceptos de morales y de ética en ejercicios de pensamiento y de retórica, de gramática, muy sencillos. Por ejemplo, a un hombre puede pagársele para actuar y comportarse de cierta manera preestablecida, la cual debe explicar exacta, minuciosa e hipotéticamente que no se le permitirá que sus emociones interfieran con su desempeño. Cuando hace la definición de teoría de las estructuras y de la autoridad, define claramente que una cosa es la persona natural y otra es la persona jurídica sin hacer una profundización teórica. Es decir, el interés general debe primar sobre el interés particular, renunciándose a la individualidad de la persona natural o renunciándose a esa identidad. Ante la ley, teóricamente, fíjense ustedes, digo teóricamente, todos somos iguales. La realidad y la práctica pues puede mostrar otras cosas, pero en esencia su teoría buscaba era deslindar campos en los cuales lo colectivo era lo más importante. Y en eso hay una coincidencia en términos de desarrollo respecto al Estado y su poder respecto a los, en algunos casos, ciudadanos o los miembros de la colectividad. El concepto de ciudadanía se desarrolla posteriormente en una forma más minuciosa, pero él lo trata inicialmente, por supuesto, en algunos de sus textos. Sobre la base de todo lo argumentado conceptualmente en la definición de ese modelo, pues se dan algunos elementos a tener en cuenta para finalmente llegar a estos objetivos de determinación de ese modelo de organización. ¿Y por qué se presenta o por qué se origina la burocracia? ¿Cuáles son los orígenes de la burocracia? Y en primera instancia,
los podemos ver desde la perspectiva religiosa, la cual él estudió con mucho detenimiento, ¿sí? Fíjense que después del Renacimiento pues se presenta una apertura dentro de la misma iglesia y se presenta un cisma. Esto lleva a que haya una reconstitución de pensamiento, no teológico, pero sí burocrático en torno a las bases eclesiales y a las bases de las estructuras de las religiones. Con esos signos, por supuesto, surgen nuevas iglesias y eso se va dando a partir de dichos años, conservándose hoy en alguna medida el surgimiento de muchas iglesias y de diferente orden, con el uso del esquema burocrático, por una parte de la autoridad, pero por otra parte del poder y del ejercicio de la misma. Ya vamos a ver posteriormente esos tipos de dominación que se dan al interior en ese ejercicio que hizo en alguna medida in situ. Encontramos también otro elemento que origina eso, la ética protestante. Es decir, cómo se relaciona, ¿sí?, la comunidad o la colectividad en términos de ese surgimiento de esa ética, ya que son un conjunto de normas que inicialmente son morales y parten de afirmaciones de vida, ¿sí?, y de reconocimiento a unas cotidianidades. O sea, a pesar de que él habla de campos equidistantes entre el científico y el político, el científico y el gestor, desde la perspectiva académica, pues él asume una posición también por su conocimiento contextual de la realidad. Y dice, por ejemplo, el trabajo duro y arduo como dádiva de Dios, un reconocimiento al catolicismo, por supuesto, y a Dios, y al fundante de la sociedad, según estas tesis católicas y en algún momento cristianas en general, dice, el trabajo duro y arduo como dádiva de Dios, el ahorro y el ascetismo que proporcionaron la reinversión de las rentas excedentes en lugar de su gasto y consumo en símbolos materiales e improductivos de la vanidad y el prestigio. Es decir, la fundamentación del desarrollo económico sobre la base de elementos centrales de análisis, como son el trabajo, el ahorro, y cuando habla de ascetismo se refiere a las restricciones también respecto al consumo. ¿Para qué? Para que se profundice el ahorro y haya reinversión. ¿De qué? De lo que se tiene adicionalmente a lo que se necesita, ¿sí? Buscando en cierta medida de que el gasto sea superior, por supuesto, a los ingresos, ¿sí?, y de que el gasto y el consumo, ¿sí?, no se conviertan ni en vanidad, en alguna medida, ni en prestigio. Es decir, lo que se busca es que haya una reinversión para que esa reproducción ampliada del capital, también según una tesis de Marx, si citar a Marx, ¿sí?, se vaya centrando y convierta en las unidades inicialmente personales, productivas, y posteriormente empresariales, haya esa reproducción amplia del capital y si haya una consolidación del capitalismo. Y fíjense, como es positivista, sobre la base de la racionalidad, ¿sí?, y de la ciencia, busca que sus tesis se lleven a efecto definiendo, por supuesto, este modelo. También dentro de esos orígenes podemos encontrar la fragilidad y parcialidad, tanto de la teoría clásica como de la teoría de las relaciones humanas.
Y aquí hay un problema de contenido en términos teóricos, conceptuales y de doctrina. ¿A qué se denominaba la teoría clásica en ese entonces? Digo en ese entonces, a la teoría de Henry Fayol y a la teoría de Frederick Taylor. ¿Sí? ¿Y a quién se denominaba como la teoría de las relaciones humanas? Algunas reconocidas hasta los años 60, pero otras primigenias, aquellas que tenían que ver con la psicología, ¿sí? Entonces, fíjese, considera que son frágiles, ¿sí? Pero también considera que dentro de esa fragilidad están las tesis marxistas, ¿sí? Y en cierta medida se alinea con la posición conceptual de Taylor, ¿sí? Cuando considera que se pueden dar relaciones de cooperación entre los patronos, o sea, los propietarios, en ese caso, según los términos marxistas, de los medios de producción, y los empleados, operarios u obreros. Marx claramente lo define, no pueden haber relaciones de cooperación cuando los intereses del capital son totalmente excluyentes respecto de los intereses de los obreros. Cada unidad monetaria adicional pagada por el trabajo a un obrero es una renuncia, ¿sí?, de unidad monetaria por parte de las empresas. Por eso es que se generan también en tesis marxistas conceptos como la plusvalía. ¿Recuerdan ustedes la definición de plusvalía? ¿Sí? Es la parte no paga, ¿sí?, de la productividad o de la producción de los empleados, operarios u obreros, ¿sí?, que, según Marx, es apropiada, ¿sí?, por el propietario del medio de producción, o sea, el dueño de la fábrica, el dueño de la empresa, ¿sí? A propósito de esto, entonces, recuerden ustedes lo que había ocurrido anteriormente a la definición de esta tesis, que es la definición de la famosa regla de los 3-8, 8 horas para trabajar, 8 horas para estudiar y 8 horas para descansar, que surge después del 1 de mayo y esa masacre de obreros que ocurrió en un momento de la historia. Pero adicionalmente a lo que él considera la invalidez de esas teorías, ¿sí?, él considera que se puede dar un modelo de organización racional que pueda caracterizar todas las variables involucradas aplicables a las formas de organización humana. Y acá utiliza términos que el día de hoy no son lo que significaron en ese entonces. Dice caracterizar todas las variables, esta es la palabra variable. Hoy habría parte de la investigación cuantitativa, variable. Hoy en día en términos sociales, la ciencia ha avanzado y hablamos de unidad, de validación, unidad de verificación teórica, unidad de investigación, unidad de análisis, y toma más fuerza la de unidad de análisis, pero dotada en alguna medida no por los elementos cuantitativos, sino por los elementos de actores y escenarios. Por eso ustedes en otras asignaturas pues han podido profundizar en este tipo de fenómenos de la ciencia, por una parte fáctica, según la definición de Mario Bunge, por otra parte empírica, según la definición de varios autores contemporáneos, apartada a veces un poco de la parte netamente conceptual. Cuando digo apartada, es que la validación en ciencias sociales es un poco compleja desde la perspectiva de lo cuantitativo. Por ejemplo, en casos específicos de la psicología, definir en términos cuantitativos de la felicidad, ¿sí?, como variable.
¿Qué tan feliz es la persona en términos de lo cuantitativo? Es una cuestión muy compleja. Pero pues los estadísticos definen algunas cosas que son interesantes verlas. Entonces podría pensar uno en una población y entonces conteste sí o no, usted es feliz, entonces hay una muestra representativa del universo, la persona contesta sí, otro dirá no, y otro dirá que no aplica. Y según eso, pues, por ejemplo, Colombia es el país, o está dentro de los países más felices del mundo, con todos los problemas que tenemos, vale el término, estructuralmente, socialmente, políticamente, ¿sí? En temas que son muy de aplicación de los derechos humanos y de los derechos fundamentales y de la categorización de necesidades de las personas, cuando falta, por supuesto, inicialmente alimentación, salud, educación. Entonces, en ese sentido es muy importante tener en cuenta qué origina o qué originan estos modelos. Fíjense que ya ahora sí que empieza a darse un elemento constitutivo de los modelos más interesantes en términos de la racionalidad, inclusive positivista. Porque no sé, alguien en alguna definición dice que la gestión, la gerencia o la administración es de lo más positivista de la ciencia, en tanto busca es que multiplicar los recursos en términos cuantitativos. Un negocio puede ser muy interesante desde la perspectiva social, pero si no da utilidades, beneficios, rentabilidad, por supuesto crecimiento, reinversión, reproducción ampliada de capital, pues no tiene sentido. En esa definición que tiene la empresa como elemento de generación de lucro. Fíjense que no estamos hablando de organización, sino de empresa. Y aquí viene pues algunos elementos de tipo idealista que tienen que ver con el concepto de organización. ¿Sí? No quiere decir que la empresa no sea una organización, no quiere decir que la organización tiene dentro de sus objetivos que van más allá del lucro. Y claro, la empresa privada también dice que tiene intereses netamente humanos. Son cuestiones de ver el fenómeno empresarial, de apreciarlo y de apreciar, por supuesto, el contexto. Una empresa en Colombia no es lo mismo que una empresa en Suiza. Por supuesto, no es lo mismo una empresa en Colombia, en Suiza, en Alemania, en Corea, en Japón, en Singapur. Todas tienen un contexto diferente. Y el ser humano, a pesar de la globalización, es visto con diferentes perspectivas, inclusive en la misma Francia, en la República de la Fraternidad, la Igualdad, etcétera, etcétera. Otro elemento a tener en cuenta es el tamaño y complejidad de las empresas, el cual se va haciendo cada vez más grande. El hecho de que en términos productivos se haya pasado de una producción manufacturera, es decir, hecha a mano, como es el origen de dicho término, a hecha en serie, hace que las empresas crezcan y que por supuesto pues, se exijan nuevos modelos de definición, de cumplimiento de los objetivos de dichas empresas. ¿Sí? Y en eso sí, el señor Fayol, pues hubo una clara definición estructural de pronto del microentorno, más el caso del señor Rueda lo hace desde la perspectiva de pronto de un macroentorno, y un macroentorno nacional, porque no eran tiempos de la globalización como son los tiempos de hoy. Por eso es que es muy importante ubicar al autor dentro de la temporalidad en la cual produce la obra. ¿Sí? Y se ubica aquí que entre los orígenes de la teoría de la burocracia está el surgimiento de la misma burocracia. Parece que fuese un fenómeno, ¿sí?, de desarrollo precisamente por la experiencia que se va teniendo, ¿sí?, y los contextos en los cuales se está encontrando el autor. Porque él empieza a agenciar, recuerden ustedes, la Asociación de Sociología Alemana. Entonces esto es de capital importancia. Pero ¿en qué se basa o sobre la base de qué se da ese modelo burocrático de organización? Es así que el autor identifica tres tipos de sociedades.
el tipo de sociedad tradicional, el tipo de sociedad carismática y la sociedad legal, real o burocrática. Todos ellos, por supuesto, tienen su característica especial. Por ejemplo, la sociedad tradicional se caracteriza ¿por qué? Porque el patriarcado es la esencia, ¿sí? Y el reconocimiento dado a una persona en la familia, en el clan o en la colectividad en que se encuentran. Entonces, la base sobre la cual está fundado el patriarcado es precisamente la sociedad tradicional. Esas características hacen que, ¿qué? Pues que el que toma las decisiones finalmente es el hombre, y en algún momento sobre la base también de la teología. Si ustedes consultan, por ejemplo, la Biblia, van a ver que todo está sobre la base de la posición, ¿sí?, del hombre en esa familia, en ese clan o en esa sociedad, ¿sí? Y en algún momento ustedes podrán ver en la misma Biblia que la mujer es vista como ¿qué? Como si fuese siervo, ¿sí?, del patrón, entre comillas, que sería el hombre, o que es el hombre. Todavía conservamos en algunas zonas del territorio nacional elementos netamente considerados hoy como desviación, machistas, ¿sí?, pero que son en esencia patriarcales. Un poco diferente a la conservación, ¿sí?, y respeto por tradiciones, por ejemplo, en países orientales, que se rinde culto es a la edad, a la ancianidad, al reconocimiento de la experiencia, ¿sí? Pero por supuesto también, inicialmente, pues podemos ver que también en estas sociedades se da mucho machismo, y hace poco pues han entrado al escenario político y de importancia las mujeres, reconociéndose un derecho natural de seres, entre comillas, iguales, que no son iguales, con diferencias por supuesto, pero que está tomando o perdiendo fuerza. Ese es el avance de la sociedad, ese es el progresismo desde la visión media, porque tampoco podríamos entrar, a mi juicio, en regímenes donde solo haya matriarcado. Es complejo porque las relaciones de los individuos de por sí son complejas, porque los seres humanos somos individualidades y eso nos hace en alguna medida precarios en relacionamiento respecto de nuestros intereses. Entonces median esa palabrita media casi siempre hay un interés, ¿sí? En algún momento, desde el punto de vista ético y moral, el autor lo reconoce, con algunas disfunciones que se presentan dentro del mismo modelo que él propone, ¿sí? Que algunos teóricos rechazan, ¿sí? Pero son disfunciones no dadas por el modelo, sino dadas por las personas en forma individual. Entonces es complejo hacer esa discusión, pero vale la pena tenerlo en cuenta. Y encontramos la sociedad carismática, donde predominan características místicas, arbitrarias, personalistas, como los grupos revolucionarios, los partidos políticos, las naciones en revolución, etc. Fíjese que dentro de esta relación tradicional anterior, donde predominan las características patriarcales, encontramos tres personajes que eran muy importantes en los pueblos. Uno, el señor alcalde. Dos, el comandante del puesto de policía, ¿sí? Y tres, el cura, en la denominación tradicional, cuyo soporte, por supuesto, es la estructura religiosa, ¿sí? Ya en la sociedad carismática hay algunos cambios, en términos donde las individualidades también se imponen sobre los grupos o colectividades, ¿sí?, imponiendo un tipo de dominación que es la dominación carismática, ¿sí? Son o se expresan por medio de individuos que son especiales, entre comillas,
que atraen no solo la atención, sino que llevan a las masas, aquí el concepto de masa toma fuerza, ¿sí?, a movimientos a veces hasta irracionales. Y cuando hablo de masa es que la masa en sí pierde toda objetividad respecto a qué, respecto a la toma de decisiones, inicialmente consensuadas, pero inicialmente también no pensadas. Es lo que uno dice, yo soy o estoy presionado por el contexto y por el grupo social al cual me adhiero o al cual pertenezco. Y es donde surgen también los partidos políticos dogmáticos que defienden dogmas, pero que no repiensan o contextos, sino que siguen al líder, ¿sí?, simplemente porque el líder es X y ha tenido cierto reconocimiento social. Dentro de estos encontramos a grandes revolucionarios del mundo, a Mao Zedong en China, al comandante Tito, al mismo Fidel Castro, a Camilo Torres Restrepo en Colombia, al mismo, y en algunos bordeando con el populismo, al mismo Luis Carlos Galán Sarmiento, a Jorge Eliezer Gaitán, ¿sí?, que manejando masas en su momento desaparece el líder y desaparece del espectro político hasta las estructuras creadas por ellos mismos. ¿Qué fue, por ejemplo, de el partido, de la sección o facción del Partido Liberal que manejaba Jorge Eliezer Gaitán? Apenas muere. Desaparece porque no había una coherente estructura y porque era un liderazgo netamente carismático. Algunos en su momento lo califican de populista. Lo que pasó con Juan Domingo Perón en Argentina, ¿sí?, y lo que ha pasado, por supuesto, en algunos gobiernos, por supuesto, de nuestro país. El mismo general en su primera etapa, Gustavo Rojas Pinilla. En algún momento en Argentina, Videla, y recuerdo también a Perón, y lo que fue Salvador Allende en Chile, y por supuesto otros dirigentes de otros países del mundo. Ya hablamos, por ejemplo, de Mao, inclusive Nikita Khrushchev en Rusia, León Trotsky en Rusia, el mismo Lenin, cosa que no ocurrió con Marx, porque si bien es cierto, Marx es reconocido como teórico del marxismo, por eso se denomina marxismo, pues era más un ideólogo, un filósofo y escritor que un político. Es decir, él no ejerció su poder o su dominación sobre algunos, lo hizo de una forma de pronto más velada e interesante por medio de sus productos que podríamos denominar de escritura, dentro de ellos el libro del Capital, y uno muy pequeñito que ustedes por supuesto han trabajado, que es el manifiesto del Partido Comunista, ¿sí? Pero fíjense, él estaba más del lado de lo académico y de lo intelectual que de lo político. Así su ascendencia y su trabajo de definición epistolar y escritural se haya dado desde la perspectiva de una ideología. Estas personas que tienen liderazgo carismático no solo dominan, sino son en esencia sus movimientos políticos. Así que se presentan coyunturas en América Latina muy interesantes. Entonces, por ejemplo, en Colombia hay dos sectores, el sector del Partido del Centro Democrático y el sector del señor Petro, de Gustavo Petro. El primero agenciado por el presidente, no sé si en ejercicio todavía, el señor Álvaro Uribe, líder carismático, ¿sí?, que llegado un momento la racionalidad iba en contra de él, pero él lograba imponer sus decisiones. Recuerdo yo, tuvo toda
la intelectualidad en contra, pero él logró repetir mandato, 8 años. Eso es un líder carismático. ¿Sí? No se sabía en algunos casos, o algunos de sus seguidores saben que el tipo no tiene razón, pero lo siguen. Y eso coloca a la gobernabilidad en calzas prietas. Pero por el otro lado también, en el caso del senador Petro, tiene sus seguidores, por supuesto, y ejerce un liderazgo carismático, muy mediático, muy tuitero, entre otras cosas, y tiene seguidores. Y por supuesto, maneja grandes grupos, ¿sí? Y en algún momento, teóricamente, pues uno ve incoherencias tanto en el uno como en el otro, refiriéndome a Petro y al senador Uribe. Pero hay gente que lo sigue, entre comillas, ciegamente, ¿sí? Entonces hay un elemento fundamental en teoría gerencial administrativa de gestión. Al gerente se le conoce por sus obras. Entonces tomen ustedes el plan de gobierno inicial de los 102 puntos del señor Álvaro Uribe, verifiquen uno a uno si se cumplió en su primero o en su segundo mandato y califíquenlo. Eso en cierta medida llevaría a la objetividad sobre la base no de el contexto de lo que pasa y de las relaciones de poder y de dominación, sino sobre la base de algo realmente verificable. Haga lo propio con el senador Petro, cuando fue alcalde de Bogotá. Coja su plan de gobierno, ¿sí? Y empiece a verificar. Claro, hay contingencias que no lo dejaron gobernar, etcétera, etcétera. Pero verifique si realmente los 200 jardines infantiles que en algún momento en un discurso prometió, los construyó. Estoy hablando de un punto nomás, pero hay muchos. Si defendió realmente el medio ambiente, ¿sí? Si hubo una contratación transparente. Y ahí vienen los problemas o las pugnas internas de cuando se es gobierno. Lo mismo ocurrió de pronto en una forma también más profunda en términos de derechos humanos, en términos de derechos a la salud, en términos de derechos a la educación, en términos de ingresos base para las familias, en el caso del presidente Uribe. Entonces son liderazgos que a veces sin razón llevan a los pueblos a ciertas situaciones, ¿sí? O con razón, o representando una razón. Entonces también tenemos que mirar si el actor a quién representa, ¿sí? Porque detrás de un discurso puede estar otra realidad. Y llegamos a la razón que nos da el señor Weber en términos del diseño de ese modelo, que es una sociedad legal, real o burocrática. Y aquí hay dos conceptos que vale la pena recordar. El concepto de legalidad y el concepto de legitimidad. Legalidad es aquella que está fundamentada en elementos o protocolos de convenciones, ¿sí?, del relacionamiento que se da en la sociedad. En tanto que legítimo es la representación de que algo está bien hecho. Por ejemplo, no es legítimo que se exija, ¿sí?, el cumplimiento de determinados requisitos para tener acceso a empleo más allá de los constitucionales, ¿sí? Pero en alguna medida puede que no sea legítimo, pero es legal. Entonces hay una definición de perfiles de servidores públicos, hay unos requisitos. No es legítimo, por ejemplo, que un concejal, digo yo no acá, sino en todo el país, no tenga estudios de pregrado universitarios. No es legítimo, pero es legal. Cualquiera
que esté en la calle, dado el cumplimiento de su nacionalidad y de su edad, podría ser concejal, cualquiera, sin formación alguna en el manejo del Estado, en el manejo del municipio, independientemente, no es legítimo, pero es legal. ¿Sí? Otro ejemplo anterior, no era legal, por ejemplo, que un ministro fuese ministro sin el cumplimiento de requisitos académicos. Y acá hemos tenido ministros que ni siquiera bachilleres eran en el momento en el cual tuvieron ese cargo. Casos que me acuerdo yo, por ejemplo, y excelentes escritores y periodistas, entre otras cosas. Hemos visto que ciertas personas ejercen carteras que ni siquiera conocen. Un amigo mío, por ejemplo, fue ministro de Medio Ambiente, experto en marketing. Todo su trabajo ha sido en marketing, y usted va y mira los libros, experto en marketing. Con todo respeto por él, que lo discutimos personalmente, entre otras cosas, y a lo cual renunció apenas salió de su gestión, es que él no sabía mucho de medio ambiente, ni de la situación normativa, ni de la situación del contexto, ni de cómo funcionan las CAR, ni de cómo funcionan los institutos de investigación, ni de cómo hay convenciones a nivel internacional, etcétera, etcétera. Pero fue ministro de Medio Ambiente. Como también en términos de la administración también hemos tenido excelentes ministros de Medio Ambiente. Por ejemplo, Mauricio Rodríguez en algún momento tuvo una posición de importancia en ese tema y es administrador, por supuesto. Entonces, en esto de la sociedad legal, de la legitimidad no es igual a la legalidad. ¿Sí? Por eso es que en cierta medida la misma ley trata de definir legalidades. Por ejemplo, una huelga puede ser declarada ilegal si no cumple determinados requisitos. O sea, la estructura burocrática está ahí. Así sea legítimo luchar por mejores salarios, por mejor salud, por mejor educación, etcétera, etcétera. Y sea porque esta se dé en forma, de facto, es legítima la protesta, por supuesto, pero puede ser declarada ilegal, ¿sí? Cuando un Estado o un gobierno la considera ilegal. Sí, a nadie le gusta, pero es que el problema de la burocracia es que busca la relación, ¿sí?, entre las fuerzas vivas de la nación, los ciudadanos y el Estado y sus gobernantes en una forma armónica, que es compleja porque siempre donde haya seres humanos, uno o dos, pensemos más en dos, ¿sí? Se presentarán conflictos cuando hay dos personas. Inclusive hasta entre esposos se da, llegando a la barbarie, ¿no? Bueno, y también hay problemas de tipo individual. Hay personas que no se entienden a sí mismas, tienen un conflicto interno, ¿sí? No saben por qué hacen determinada cosa, ¿sí? La hacen y se sienten mal consigo mismos. Entonces, imagínense, si hay conflictos internos, por supuesto, en la sociedad, y tiene que surgir necesariamente la norma, ¿sí? Porque somos una sociedad, no somos individualidades. Entonces, en este sentido, el señor Bakunin y por supuesto sus discípulos pues pierden terreno respecto a la realidad el día de hoy. No me refiero en el momento en que expresan sus tesis sobre problemas en los cuales no hay estructuras de dominación y de convivencia también. Por ejemplo, en el estatuto de personal académico, consideraría yo, de la Universidad Nacional, que hay cosas ilegítimas, ¿sí? Pero son legales, ¿sí? Toca cumplirlas, sobre todo cuando hay compromisos contractuales, ¿sí? Y aquí es donde toca diferenciar claramente la realidad, ¿sí?, y el análisis de contexto. Cuando hablo de la realidad es cómo se dan las cosas en determinados actores escenarios y en un momento dado. ¿Sí? Ese es el contexto. Pero también tiene que tenerse en cuenta, por supuesto,
los posibles desarrollos y por eso hay unas determinaciones legales. ¿Cómo se soluciona un problema, por ejemplo, de plagio en la universidad? Hay un protocolo y hay una definición de un proceso para, en algún momento, por medio del estatuto estudiantil, para que haya, pues por supuesto, unas relaciones académicas armónicas, ¿sí? Buscando que, pues, que haya crecimiento personal, crecimiento en formación, ¿sí? Y eso está definido. Que alguien dirá, pero es que conocimientos de libre circulación, que no sé qué es. No, ahí vivimos en un mundo donde hay derechos, y donde hay derechos internacionales inclusive defendidos por las Naciones Unidas, ¿sí? Entonces hay una organización que se llama la OMPI, Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que reglamentan y registran, ¿sí?, los copyrights de los libros, de las publicaciones, etcétera, etcétera. Sí, hay gente que entre su libro dice, este libro puede ser copiado, no sé qué, con fines de no sé qué, ¿sí? Bueno, eso se hace así expedito. Pero hay gente que no vende su obra, es decir, no la deja circular. Y si ustedes van a mirar un artículo de una revista muy importante a nivel científico, pues toca comprar la suscripción, ¿sí?, para tener acceso a ella. Porque todo está normado sobre la base de ese modelo del cual nos habla el autor el día de hoy. ¿Qué hace que eso? Que todo en la sociedad legal, real o burocrática esté documentado, ¿sí? Donde la razón fundamental es la norma, la ley. Inicialmente en Colombia, a nivel del derecho societario, podríamos decir, es la Constitución Política de Colombia, con su Carta de Derechos, pero también con su Carta de Deberes, ¿sí? En el caso de la universidad de cualquier tipo, tiene una reglamentación interna por efecto de ¿qué? Del desarrollo como organización por una parte, pero también por el ejercicio de la autonomía universitaria, que es un artículo de la misma Constitución Política que le permite a las universidades autogobernarse. No quiere decir que no hayan normas. Por ejemplo, cuando hay suspensión de un semestre, de un periodo académico, sale una resolución emitida por el Consejo Superior Universitario, que es la máxima instancia de la universidad. En tanto, las actividades académicas deben seguir, ¿sí? Cuando sale la norma se suspenden los términos en el semestre académico. Por ejemplo, en esto que tiene que ver con reclamaciones, etcétera, etcétera, hay unos términos. Otro ejemplo, cuando ustedes no presentan un parcial, ustedes tienen determinados días para solicitar lo que lo presenten, cuando hay justa causa. Y la justa causa no es lo que ustedes, no está determinada por el actor estudiante, sino está determinada por una parte por el estatuto, pero por otra parte por la documentación del problema en que estuvo inmerso para no presentar su respectiva prueba en el caso de un examen o de un parcial, o también pues en otros casos. Entonces esto también puede permitir, dentro de esas características que vamos a enunciar ahorita, cierta claridad. Pues bien, dependiendo de este tipo de autoridades, también de ese tipo de sociedades y de ese tipo de liderazgo y de esa caracterización que hace el autor, pues define tipos de autoridad ya legítima. ¿Sí? Sí es legítimo que el padre de familia en una sociedad tradicional pues sea el que manda, ¿no? Es legítimo, no es ilegal en alguna medida, pero era una autoridad o es una autoridad tradicional. El caso de la autoridad carismática también tiene sus características. Pero en el caso de la autoridad burocrática, la convención impone que la norma que se creó para tal fin. ¿Por qué? Por un cuerpo colegiado. ¿Sí? Hay organizaciones que son formales e informales. Las formales están justificadas ¿por qué? Por la norma o por la ley. ¿Sí? Las informales pueden tener legitimidad, pero no están reglamentadas y a la luz de la ley no existen. ¿Sí?
que las informales pueden tener legitimidad, pero no hacen ley, o sea, no son decisorias en tanto tengan que ver con posturas, ¿sí?, respecto a una organización legal. Sí, pueden ejercer cierto peso en términos informales de un sector específico de cierta población, pero no obliga a que toda la organización cumpla con sus, entre comillas, decisiones, porque ahí vendría otro problema. Es legítimo que 5 personas de determinado gremio decidan sobre la postura, bueno, digamos 5, de pronto 5.000 personas decidan sobre determinado tema que tiene que ver con toda la organización por fuera aún de lo legítimo y de lo legal y de esa autoridad en algún momento burocrática, pues, pero ocurren casos, ¿sí? Y en eso tiene que hacerse un análisis histórico. ¿Quiénes hicieron la Revolución Cubana? Inicialmente, ¿quiénes entran a Cuba a cambiar las estructuras? 28 personas, una minoría desde la perspectiva de legalidad, pero desde la perspectiva de legitimidad tenía mucha fuerza y mucha base social en el territorio, que convierten después a Cuba en lo que es hoy en día, después de destruir el viejo modelo del general que detentaba el poder y que era autoridad burocrática en su momento en Cuba. ¿Para qué? Para reemplazarlo por un nuevo modelo. Sí, es una posición interesante de cambios de estructuras, pero cambia toda la estructura. Una vez llega Fidel a La Habana, pues nombra un cuerpo de ministros, ¿sí? Días después el Che va como presidente del Banco Central de Cuba a la Asamblea de las Naciones Unidas en Washington y hace un excelente discurso sobre la nueva posición estructural de Cuba. Pero quien estaba antes manejando ese Estado ejercía su dominación, hasta tanto fue sacado de facto como jefe natural de esa autoridad burocrática. Y Cuba, pues también en cierta medida es una autoridad burocrática, tiene un partido que es monolítico y que ha sido poder desde los años 60 y ejerce ese poder y no han podido acabar con él, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Ya para determinar lo que dice el autor vale la pena enfatizar. ¿Qué pasa en la autoridad tradicional? Los subordinados aceptan las órdenes de los superiores como justificadas. El dominio patriarcal, el poder tradicional, no es racional. Fíjense que aquí no hay racionalidad. ¿Por qué ocurre en sus hogares de que ustedes, excelentes formados en universidad con título universitario, en algún momento de pronto con cargos importantes, de pronto ministros y de pronto con doctorado, llegan a la casa y resulta que sigue manejando la situación de la casa? Es el Papa, pues no es que sea muy racional, pero existe, ¿sí? El dominio patriarcal, en el caso del poder, no es racional. La dominación tradicional, cuando se extiende, tiene dos formas, una patrimonial y otra feudal. Y aquí hay cosas importantes, porque toca recuperar una parte del desarrollo incipiente, en cierta medida, del capitalismo en sus inicios, que fue el feudal. Cuando recordamos que hay territorios que pertenecen a un señor, que es el señor feudal, y que él, entre comillas, que recibió eso por dádiva de Dios, los transfiere en una especie de comodato, ¿sí?, a población originaria del territorio, cobrándoles el 10% de diezmo, ¿sí?, y en el cual también la iglesia recibía en su momento otro 10% de diezmo.
pero era sobre la base de que de toda su producción. Es lo que llamaríamos una concesión, que se puede apreciar a nivel contractual y comercial en nuestras empresas. ¿Sí? Ciertas partes del país hoy en día siguen siendo feudales y por supuesto siguen siendo patrimoniales. ¿Sí? Entonces esas dos formas son muy importantes de esa dominación tradicional. Y encontramos la autoridad carismática. Y el reconocimiento se da porque los subordinados aceptan las órdenes de los superiores como justificadas, aún más allá de la razón. ¿Por qué? Porque son causadas por la influencia de la personalidad y del liderazgo del superior con el cual se identifican, independientemente de las razones. ¿Sí? Entonces pero mucha atención. Y encontramos esa autoridad burocrática en la cual los subordinados aceptan las órdenes de los superiores como justificadas. ¿Por qué? Porque antes hay una estructura generadora de una norma, o sea, de un acuerdo con un conjunto de preceptos, reglamentos, leyes, en los cuales reside no solo la legitimidad, sino la legalidad. No es legítimo que el alcalde X haya ganado porque es un señor que no tiene hoja de vida, sino tiene un prontuario, pero ganó en las elecciones, se le dio posesión por medio de las respectivas entidades competentes. El Consejo Nacional Electoral expidió un acuerdo por medio del cual se declara ganador de la elección tal, y entonces se posesionó ante el Consejo Municipal, en el parque principal, o en un juzgado, o en una notaría como alcalde. A partir de ahí, él regenta los destinos de ese municipio, pero también no como quiera, teóricamente, sino de acuerdo a una convención, ¿sí? Y esa convención pues es la norma, la ley. La esencia del modelo burocrático está dada en la norma, en la ley, ¿sí? Y en algunos casos en reglamentos de pronto específicos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la Universidad Nacional, los semestres son de 16 semanas, ¿sí? Y hay asignaturas teóricas, teórico-prácticas y otras netamente prácticas, etcétera, etcétera. Eso está en el estatuto estudiantil. Las relaciones están normadas, ¿sí? Y ese hecho hace que sean, por supuesto, legales y hagan parte de todo ese modelo estudiado en su momento. En esa definición que hace el señor Weber, que él mismo define como la organización eficiente por excelencia, esa definición la hace, pues define algunas características que son importantes. El carácter legal de las normas y reglamentos. Es decir, la documentación de la norma y la publicación de la norma para ponerla, en este caso, en acción, en ejecución. Por eso los decretos dicen comuníquese y cúmplase. ¿Sí? Las normas ya generales a nivel burocrático de las organizaciones públicas también lo dicen. ¿Sí? Se da publicación en el diario oficial para efectos de su cumplimiento. Esto no es solo retórico, sino que está documentado, está escrito. ¿Sí? La vinculación, por ejemplo, de personal académico a la Universidad Nacional está normada y se debe cumplir requisitos de diferente orden, tanto desde el punto de vista ético, moral, como académico. ¿Sí? Lo mismo, para el ejercicio de un cargo público hay un perfil y ese perfil está documentado y hay convocatorias públicas. Bueno, por supuesto que eso es teórico, a veces la convocatoria pública tiene nombre. ¿Sí? Pues somos los seres humanos, somos nuestros intereses,
en alguna medida no podemos tratar de descaracterizarnos, de no reconocer una realidad que a veces alguien, me acabo de enterar hace poco, un ministro cambió el reglamento interno y el reglamento de funciones de determinado ministerio para nombrar a su amigo que le ayudó a hacer la tesis de doctorado como viceministro, sin tener las calidades para aceptarlo. Hace pocos días ocurrió. Es la vida real. ¿Pero qué hizo inicialmente? Pues le cambió la norma para hacerlo. Y no lo nombró para que después se lo descalificaran legalmente y por investigación de Procuraduría, Contraloría, Fiscalía o cualquiera de las IAS fuese destituido. Esa documentación hace que esas leyes ya formalizadas sean comunicadas. Yo puedo tener una charla con mi jefe o mi superior inmediato, en tanto no esté mediada por una comunicación, será una cuestión de palabra, que en caso de un juicio tendría que ser demostrada que se dijo, ¿sí? Y eso trae sus problemas. En tanto que si yo dirijo una comunicación escrita, bien documentada, hay una prueba de facto, ¿sí? Lo mismo ocurre con los sistemas de quejas y reclamos que tienen un procedimiento en las empresas y donde hay una oficina de quejas, reclamos y sugerencias. Pero a veces los reclamos, ¿sí? O las quejas se oficializan en forma irregular, ¿sí? Todos los procedimientos en alguna medida están reglamentados en todas las organizaciones, sobre todo las de tipo público. Hay algo que toca hacer énfasis porque el objeto de estudio del autor fue precisamente la cosa pública, en cierta medida el Estado, ¿sí? Pero por supuesto esto es de aplicación también para las empresas privadas. Pues su objeto de estudio era precisamente el Estado y las religiones en alguna medida, entonces eso hace que se pueda inferir que también se puede aplicar a ciertas instituciones de tipo privado. Un reconocimiento acá en términos contemporáneos, pero ni tan contemporáneos. Digo contemporáneos en términos documentales con el señor Taylor y también con el señor Fayol, que tiene que ver con la división del trabajo. Y también pues con la cuestión racional. Recuerden ustedes, el señor Taylor define una racionalización del trabajo en términos del tiempo, fíjense ustedes, en tanto que el señor Fayol lo hace en la perspectiva de la estructura social o el corpus social. ¿Recuerdan ustedes cuando hace esa división por operaciones? El otro lo hace sobre la perspectiva del número de minutos, segundos, etcétera, etcétera, o tiempo utilizado en los procesos. Pero acá se hace de pronto un reconocimiento que no aparece como fuente, por supuesto, porque en términos científicos no se acreditaba la fuente como se acredita hoy, especialmente en lo que tiene que ver con el método APA o la metodología APA, ¿sí? Otra característica es la impersonalidad en las relaciones. Independientemente de quién sea usted, Juan, Pedro, Chucho, Estela, Juanita, Gloria, ¿sí? Hay un relacionamiento dado por la norma y se toman decisiones sobre la norma. Un ejemplo académico. Si uno quiere hacer una validación, hace una solicitud al respectivo comité asesor de carrera, ¿sí? El comité asesor de carrera prueba o imprueba la solicitud sobre la base de unos requisitos y el cumplimiento de unos protocolos. Recuerdo yo algunos, por ejemplo, la realización de un examen, un trabajo escrito, 50, bueno, algunos, ¿sí? Que están en el estatuto estudiantil o en una reglamentación específica. Independientemente de si es Juan, Pepito, Juanito, Estela, Gloria o Irma. Hay un proceso que ya está delimitado en términos del tiempo. No que porque usted es Juan, no, a usted no. O que usted es Estela, a usted no. No, es para todo el mundo, es una impersonalidad, ¿sí?
para el caso de la definición de perfiles. ¿Sí? El aspirante tendrá que tener determinadas condiciones. Y no, Juan deberá cumplir con eso. No, todavía no se ha definido quién es el que ganó la convocatoria. Entonces, mucha atención. Esa impersonalidad en las relaciones da transparencia. Y si la guía es la norma, pues en una eventualidad alguien llegará a solicitar algo que está cuestionado por la norma y simplemente toca tener la voluntad, por una parte, pero la decisión de no prevaricar. Y para no prevaricar toca cumplir la norma, porque las normas son pautas de conducta. ¿Sí? Uno que a veces no parece muy claro, que es jerarquía de autoridad. La traducción llega así, y me parece que es pertinente en alguna medida. Fíjense ustedes que en el caso del señor Fayol apareció la jerarquía aparte entre los 14 principios y la autoridad también. ¿Sí? Así no apareciera específicamente, pero sí aparecía en una forma involucrada en toda su articulación argumental, la jerarquía de la autoridad. Es decir, para ser director, por ejemplo, de un centro de investigaciones, pues toca ser un reconocido científico. Para ser director de un departamento, toca ser un reconocido académico, ¿sí? Para ser director por decir algo, de una escuela, toca tener reconocimiento académico, ¿sí? Para llevar a cabo labores de investigación, toca hacer una comprobación por medio de la experiencia en investigación que se tenga. Y también tiene que ver esa autoridad con una realidad, ¿sí? Es que no siempre la gente que tiene cierta jerarquía tiene autoridad respecto a determinados temas. Entonces ahí, como hay una incoherencia, eso es un problema. Podríamos colocar muchos ejemplos, pero no nos vamos a colocar en detalle, a hacer ese análisis y esas ubicaciones específicas. Rutinas y procedimientos estandarizados. Por ejemplo, en las convocatorias que se dan en los empleados públicos, hay unos términos: convocatoria de tal a tal, entrega de hojas de vida del día tal al día tal, prueba de selección y capacitación el día tal al día tal, prueba de no sé qué, antecedentes de Procuraduría, Contraloría, Defensoría, IAS, etcétera, tal, y no sé qué, emisión de la acreditación en caso de ganar en la convocatoria del concurso el día tal, posesión del día tal al día tal. Son derechos que se van ganando en forma espaciada, en procedimientos que son estandarizados, hasta llegar finalmente al ejercicio del cargo después de haber sufrido, digo sufrido entre comillas, un proceso de selección para después dar inicio a otro, que puede ser de capacitación para en determinado momento y vinculación, que también deberá tener un tiempo para que la persona empiece a ejercer sus funciones en el cargo para el cual ha sido nombrado, que puede ser profesional universitario grado 07 con especialización en administración pública y no sé qué, etcétera, etcétera, que es la denominación de los cargos. Si se quiere cambiar por uno que no sea especializado en ese tema, toca cambiar una resolución por el cual se amplía la planta para otro cargo. ¿Y quién lo hace? La organización colegiada, ¿sí? Puede ser la Gerencia de Recursos Humanos, en el caso de los organismos, por ejemplo, la universidad son consejos, entonces el consejo de facultad reglamenta algunas cosas para su facultad, donde tiene jurisdicción. La jurisdicción es la zona geográfica donde tiene el poder para tomar decisiones respecto a qué, a lo que tiene que hacer. El Consejo de Facultad de Ingeniería y Administración no puede decidir temas que tengan que ver con la jurisdicción de la Facultad de Ciencias Económicas de la sede de Bogotá. No, lo hará sobre la base de las 5 carreras que administra y los posgrados que administra, no va más allá. Esa es la jurisdicción.
¿sí? ¿Por qué? Porque sea por pertinencia, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues también se ve la competencia técnica y meritocrática. Hay algunas cosas que son, por supuesto, teóricas, que a veces no se cumplen por la realidad política o contextual, ¿sí? A propósito del COVID, por ejemplo, el presidente de ese entonces tuvo un momento de excepción institucional a algunas normas, ¿sí? Por la emergencia sanitaria que se presentó. Entonces, la contratación por parte de los alcaldes podría ser sin necesidad de licitación pública porque había premura. ¿Pero qué? Surgió la norma declarando esa emergencia. ¿Para qué? Para que los alcaldes hicieran lo que hicieran en su momento, ¿sí? No lo hubiese podido hacer porque en algún momento esos organismos de control hubiesen ejercido su poder también jurisdiccional y judicial, ¿sí? Entonces pero mucha atención porque a eso toca ponerle mucho cuidado porque toca tratar de profundizar en esos conocimientos. Claro que por supuesto yo entiendo que ustedes saben mucho de administración pública y saben mucho de gestión pública, entonces excúsenme a los que les haya invitado a profundizar un poco. El octava es especialización de la administración separada de la propiedad. Es decir, lo que es mío, entre comillas, sale la de lo que es mío y nadie me lo quita. Pero lo que es del Estado, yo no puedo hacer uso de lo que es del Estado a mi servicio. Bueno, pasan cosas, pero lo que dice la teoría es que la especialización de la administración separada de la propiedad, lo del funcionario es del funcionario y de su patrimonio, y lo que es del Estado es del Estado. Pero a veces ocurren cosas. A veces el mandatario de turno cree que es el dueño del municipio en el cual está. Pero afortunadamente hay normas, hay leyes que le dicen, bueno, estas son sus competencias, hasta aquí puede llegar usted, esta es su jurisdicción, ¿sí? Y estos son los problemas de tipo penal que se instaurarían si llega a pasar la línea de su jurisdicción o de la administración del capital o de la administración del patrimonio del municipio, o la administración de alguna entidad descentralizada que dependa del municipio. Bueno, una cosa es que eso ocurra, pero por supuesto casi siempre, en un alto porcentaje, pues en el caso de Colombia los administradores municipales o alcaldes resultan investigados con, no sé, o sin razón. Otros con razón salen libres y después demandan al Estado y ganan. Pasan cosas. Estoy hablándoles por una parte por el modelo planteado, pero por otra parte por algunas realidades. ¿Sí? Fíjese que en el caso del señor Moreno en Bogotá, era ilegítimo que él se apropiara de unos dineros del Estado, en este caso de Bogotá, era ilegítimo, pero además era ilegal. ¿Sí? Y a pesar de ser ilegítimo e ilegal y estar purgando una pena, ¿sí? Cursa algunas demandas supuestamente por violación a proceso, etcétera, etcétera, que buscan en alguna medida una indemnización. Y pasan cosas. Uno no sabe qué pasa en el futuro con esas demandas en términos jurídicos. ¿Sí? Pero por otra parte también es muy importante el reconocimiento, fíjense que parece que fuera redundante, pero no lo es, el reconocimiento al conocimiento de los que hacen parte de todo el aparato burocrático, que sería la profesionalización de esos participantes. ¿Sí? Si quiero manejar en términos de administración y de gestión de la producción de una compañía, pues tengo que ser ingeniero mecánico, ingeniero civil, ingeniero de producción, y si es en el caso de cuestiones agroindustriales, ingeniero agroindustrial. Es decir, busca la profesionalización de los participantes. Pero no siempre se da. ¿Por qué? Porque a veces la reglamentación interna se cambia. Pero si hay algo importante en todo esto es esa décima característica, que el sistema o el modelo debe ser previsible completamente. Cuando usted coloca una tutela, teóricamente el juez tendrá 10 días hábiles para
su sanción. Se supone que habría previsibilidad de funcionamiento. A veces ocurre que no se da, pero entonces eso da origen ¿a qué? A un delito, ¿sí? Que es el prevaricato por omisión, ¿sí? Pero podría dar origen a otro, ¿sí? Que es la aplicación, ¿sí? De una medida que vaya en contra de la misma ley. Entonces el problema es que eso toca probarlo. Afortunadamente documental se podría hacer si hay las pruebas pertinentes. Entonces mucha atención porque todo el sistema es demasiado interesante, pero es un sistema ideal, ¿sí? Como fue bautizado por algún autor de administración. Y todos esos problemas que se encuentran, ¿sí? No tienen problemas de tipo teórico en la perspectiva de deber ser, ¿sí? Sino que a veces encontramos problemas es realmente en el ser. Por eso a veces también las normas en alguna medida se cambian dentro de dicho modelo. Mucha atención porque esto lo podemos recapitular. La autoridad representa el poder institucionalizado. Dos, y ojo con esta definición de poder, que es la que más se utiliza en ciencias sociales, es la improbabilidad de imposición del arbitrio por una persona sobre la conducta de otras. Tres, la autoridad proporciona el poder. Tener autoridad es tener poder. Tener poder no siempre significa tener autoridad, ¿sí? El poder conduce a la dominación. Vamos a pensar en la autoridad académica. Un caso personal. Tuve un asesor en alguna oportunidad en un proyecto con el Estado. El tipo no tenía idea de lo que estábamos trabajando, pero tenía la autoridad de validar, ¿sí?, la entrega parcial de productos académicos parciales. Y si no los validaba, pues el proceso y el proyecto no seguía, ¿sí? Él no tenía autoridad académica, pero tenía el poder. Ese es un ejemplo. Pero por supuesto que el poder conduce a la dominación, ¿sí? Entonces fíjense ustedes que ocurren cosas que a veces le parecen a uno hasta macondianas e irreales. Por ejemplo, recuerdo yo 3 casos particulares de la Universidad Nacional, en la sede de Bogotá. Los jurados de las tesis, ¿sí?, eran inferiores en términos de autoridad académica a quienes estaban postulando como doctorandos, es decir, a quienes estaban siendo juzgados para obtener el título de doctorado, ¿sí? 3 casos por lo menos han pasado en Bogotá, en el cual los jurados no tienen ni productividad académica, no tienen publicaciones, que sí tiene el que en ese momento está a nivel inferior en términos de títulos académicos. Son contradicciones que se presentan entre los seres humanos, pero que también en cierta medida ejemplifican una realidad. Otro, la dominación es una relación de poder en la cual el gobernante impone su arbitrio sobre el gobernado. Dentro de esa racionalidad y ese positivismo encontramos que la racionalidad implica adecuación de los medios a los fines, es decir, todo debe estar adaptado ¿para qué? Para el cumplimiento del objetivo delimitado, en este caso por la organización. Aplica para empresas públicas y privadas, o mixtas. Esto es lo que hemos calificado como eficiencia. Y que vamos a ver y que vemos en todos los modelos y teorías y enfoques que hemos y estamos estudiando, ¿sí? En todos un elemento común, una palabra común es eficiencia, o sea, una argumentación de una respuesta. Es muy sano pues, colocar eficiencia en este momento, en esta área de estudio, pues es redundante porque todos buscan la eficiencia, la efectividad y la eficacia, ¿sí? Pero no, y el hecho de caer en sitios comunes no quiere decir que siempre las respuestas
estén adecuadas, por supuesto, en términos de estos tres grandes temas. Y bueno, las metas colectivas de la organización y no de los miembros individuales son las que se deben tomar en cuenta o las que se toman en cuenta. Metas colectivas, más allá de lo personal, es más importante, y lo colectivo, en términos de organización, que lo individual. Cosa diferente que ocurre en el planteamiento de los derechos fundamentales individuales, pero que eso hace parte de otra categoría y otra parte de la ciencia política, por supuesto. Y encontramos que en tanto es más racional y burocrática, se vuelve una organización más, y los riesgos individuales se vuelven simples engranajes. Esto lo dice el autor de un sistema e ignoran el propósito y el significado del comportamiento inducido. Por ejemplo, alguien hablaba de esto en pretérita teoría o enfoque, era el señor Fayol, ¿sí? En el cual, y el mismo Taylor, la individualidad está matizada por lo que tiene que hacer y que tiene como objetivo, sin obviar un poco, por supuesto, la importancia que tiene el ser humano en su individualidad, pero aquí lo estamos viendo desde lo general a lo particular, desde la colectividad. Entonces, mucha atención con eso. Encontramos acá un esquema, una representación gráfica del modelo que define los tipos de sociedad, las características, algunos ejemplos, los tipos de autoridad, algunas características más específicas, la legitimación y el aparato administrativo en el cual se ejerce. Una recomendación especial a que la miren con detenimiento y se encuentran de pronto, porque esto lo hice en algún momento en una forma rápida, y si en algún momento encuentran algo que sea digno de ser cambiado, por supuesto lo voy a considerar. Mucha atención porque siempre, como referencia bibliográfica, me parece que para los temas que estamos trabajando es importante la fuente primaria del autor. Aquí habría varias fuentes, pero inicialmente Economía y Sociedad, el apartado específico que se denomina publicación individual, que se hizo mucho después, de un apartado específico que se llama ¿Qué es la burocracia? ¿Sí? Siempre hago una remisión al autor para que ustedes tengan la oportunidad de gozarse el pensamiento del autor en el contexto en el cual se encontraba. ¿Sí? Y cuando digo esto, es que ese autor de pronto el día de hoy hubiese tenido una publicación un poco diferente. Entonces, en ese sentido es importante tener en cuenta esa publicación. Por supuesto, hay otros autores que se han encargado de tratar de resumir según su hermenéutica, ¿sí?, a los autores. Y me parece que ustedes merecen la oportunidad de poder llegar al autor de fuente primaria, ¿sí?, sin que se lo cuenten, sino que ustedes mismos lleguen a él. Entonces, por eso es que pueden tener acceso a estos documentos. Por supuesto, a todos y todas, muchas gracias por su atención y, por supuesto, hasta un nuevo tema. Feliz día.